Muy bien, y continuamos en Modo País, damos paso a nuestra siguiente entrevista. Es octubre, como decíamos al comienzo, y en este mes, si bien el 1 de octubre se empezó a conmemorar lo que es el Día Internacional de las Personas Mayores, también se incluyen a otras jornadas para justamente concientizar acerca de esta población. En este caso vamos a recibir a dos personas que están bien interiorizadas con el tema y que además han presentado un reciente informe anual sobre esta población en particular aquí en el Uruguay. Estoy hablando de Carla Gambardelo, que es integrante de ADERAMA, y además de Jorge Turón, que es integrante de SICAM. Gracias a ambos y bueno, ya les damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Bien. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Muy bien, para poner en contexto en cuanto a números, las personas mayores de 60 aquí en Uruguay representan aproximadamente el 22% de la población y de hecho si uno observa... 65. Ahí está, ahí está. Si uno observa proyecciones, incluso se cree que la longevidad se va a extender y por lo tanto seguramente las preocupaciones en torno a esto también, ¿no? Sí. ¿Cuál es el estado de situación actual y cuáles son las primeras conclusiones que podemos sacar para adentrarnos en el estudio de este grupo poblacional aquí en Uruguay? A ver, primero gracias por recibirnos. En realidad esto que nosotros venimos haciendo en este tiempo que viene corriendo no es esto de ahora, digamos, ¿no? Cada uno dentro de las instituciones venimos trabajando desde años, digamos. Yo pertenezco a una institución que hace 30 años que está, más de 30 años que funciona en el medio por los derechos de las personas mayores y que se ha dedicado también a la educación no formal hacia las personas mayores. Nosotros ahora estamos en un momento clave por esto que ha pasado con la conformación de este grupo de trabajo a iniciativa de la Institución Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Todos conocemos lo que representa la Institución Nacional de los Derechos Humanos como un órgano, digamos, fuera de lo que tiene que ver la parte gubernamental, digamos, ¿no? Y hay iniciativas de la propia institución que fue creada en el año 2022. En este documento está bien conformado. En el año 22 se conformó la unidad de personas mayores de la institución y a raíz de ahí se empezó a trabajar mucho con el tema de las personas mayores, sobre todo con el tema de los derechos de las personas mayores, que a veces están muy invisibilizados. Y ahí se conformó un grupo de trabajo con diferentes asociaciones, a las cuales pertenecemos uno, otras personas. Hay muchas asociaciones en este grupo de trabajo para trabajar en conjunto sobre los diferentes temas. Ahí se plantearon cuáles fueron los diferentes temas a abordar desde nuestra óptica como sociedad civil, digamos, ¿no? Y bueno, ahí conformamos esto que es el grupo de trabajo que fue presentado recientemente públicamente, trabajando sobre 3 derechos principalmente que sabemos que transversalizan toda la problemática, lo que tiene que ver con los derechos, pensando siempre en lo que es la Convención Interamericana. Eso le iba a comentar. Tenemos una Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Exacto. A esto ha suscrito nuestro país y por lo tanto se deberían estar protegiendo estos derechos. Sobre todo hay como una línea de 10, ¿verdad? Derechos principales y ustedes han identificado sobre todo 3 sobre los que van a estar trabajando en este grupo de trabajo que está conformado por una serie de organizaciones, como bien lo indicaba, entre ellos incluso la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría del Uruguay, además de una serie de organizaciones de la sociedad civil que, bueno, que están involucradas por distintos motivos. También, por ejemplo, también, y no quita que también están organizaciones que tienen que ver con los mayores desde otro lugar, buscando la calidad de vida, el envejecimiento activo y demás. Igualdad y no discriminación es uno de los derechos. Derecho a la salud y acceso a la justicia. ¿Qué nos pueden decir en estas 3 líneas grandes de trabajo? Son muy amplias. ¿Qué es lo que van a estar desarrollando o cuál es el enfoque que le quieren dar? Bueno, nosotros, yo estoy en el grupo obviamente de salud. Bueno, el adulto mayor no tiene tanto tiempo
como nosotros para las esperas, lo que es el sistema de salud, ¿no? Entonces, bueno, se va a trabajar un poco y se va a pedir que, bueno, que esos tiempos se acorten. También, por ejemplo, nosotros aportamos al BPS, tenemos un descuento en lentes, en audífonos, cosas, el jubilado no. Entonces también trabajar y pedir que, bueno, que el jubilado se le dé un descuento, porque ¿qué pasa? Los sentidos, o sea, la visión, los audífonos, todos los adultos mayores en algún momento usan audífonos, son muy caros. Entonces, bueno, ver de que se pueda también haber un descuento como lo hay para los que sí estamos aportando. Y bueno, y de ahí en salud, bueno, que hayan equipos multidisciplinarios, o sea, geriatras hay pocos, ya sabemos, hay más o menos 100 eso te iba a en el preguntar, país. porque hay muy pocos en los centros de salud y entonces Exactamente. y de repente no está tan el sistematizado esto de que tengamos un geriatra cuando lleguemos a la etapa de esta etapa de vida, pero es súper importante como tener un pediatra cuando uno es niño, por ejemplo. Y que sea un grupo multidisciplinario, o sea, que interdisciplinario, perdón, cuando tú vas a consulta, no solo el geriatra, porque ¿qué pasa? Necesitas también, bueno, enfermería que esté, o sea, que esté capacitada, necesitas el psicólogo, el fisioterapeuta, porque el médico, o sea, el geriatra va a ver la patología, pero hay un montón de cosas en el adulto mayor, igual que cuando tú vas con el niño, como decías. O sea, la enfermera te lo pesa, te lo mide, le pregunta cómo estás comiendo, cómo estás amamantando. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay un montón de cosas que el geriatra en esos 15 minutos no puede cubrir. Entonces, bueno, ir trabajando en eso. Después, acceso a la justicia, creo que estás tú. No, ahí digo, estos tres, como yo decía al principio, estos tres artículos o estos tres temas que abordamos en este grupo de trabajo. Sí, de grandes derechos, ¿verdad? Grandes derechos, importantes derechos. O sea, empezamos por la igualdad y no discriminación, porque ahí lo que estamos hablando principalmente es del tema de trabajar sobre lo que es el edadismo, o sea, la discriminación por edad. O sea, que estamos en un momento donde tenemos la necesidad de cambiar los paradigmas o los estereotipos que se han creado sobre la persona mayor. Dejarnos de pensar el pobrecito. Tenemos esto que tú decías, sí es cierto que vamos a llegar al 2030 con un 20% de la población, acá en Uruguay, un 20% de la población mayor de 65 años. Y vamos a llegar en el 2050, de acuerdo a todos los estudios, y esto no solamente pasa acá, sino en el mundo, pero tenemos que tener en cuenta que Uruguay es uno de los países de Latinoamérica que está primero en población envejecida, ¿no? Atrás de Cuba. Eso le iba a decir después de Cuba. ¿Y qué se está detectando, por ejemplo, en la órbita de ACE? ¿Hay un vínculo directo en cuanto a la atención, en cuanto a la capacitación del propio personal para poder tratar a los adultos mayores? A ver, como bien decía la compañera, todos sabemos cómo funciona esto. Acá hay un sistema nacional integrado de cuidados, hay un sistema nacional integrado de salud, digamos, todo que está muy formalizado. Lo que nosotros estamos pidiendo y que funcione es el acceso a la salud de las personas mayores, el acceso a la justicia, que no es lo mismo cuando se atiende a una persona mayor que a otro tipo de colectivo, y que entendemos que debe ser así. Nosotros nos dicen que bueno, las personas mayores ya pasaron un ciclo, sí, pero pasamos un ciclo, tenemos una carga de experiencia que no la podemos volcar, porque hoy realmente somos un colectivo realmente, no quiero decir dejado de lado, pero que realmente es invisible, digamos, ante los petitorios, este tipo de petitorios. Hoy estamos pensando que, bueno, este grupo de trabajo, a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, nos permite hacer, y sobre todas las cosas, nos permite trabajar en conjunto con todas estas asociaciones, incluyendo con la academia, que tú decías también, que es importante para nosotros, porque nosotros no somos los de a pie, somos los que Ahora, trabajamos. cuando usted nos dice acceso a la justicia, igual que veíamos recién algunas acciones concretas, ¿de qué se trata o sea, qué es lo que no se le está brindando a las personas mayores en el acceso a la justicia en relación al resto de la población y qué es lo que ustedes proponen? No es lo que proponemos, es cumplir con lo que dice la convención, porque aparte, como bien tú dijiste, hay una convención interamericana, pero que está aprobada por ley,
por la ley 19.430 por unanimidad. ¿Qué derechos no se están cubriendo de acceso a la justicia? ¿Qué es lo que no se está pudiendo acceder? Son los tiempos. Los tiempos. Y los tiempos, o sea, de un adulto mayor no son los mismos, capaz 2 años. Es mucho. Es mucho, ¿tá? Después también lo que nosotros queríamos proponer es que haya como un lugar físico donde si tú tenés que ir a hacer una denuncia por violencia o lo que sea, que bueno, que primero el personal esté capacitado y segundo que digas, bueno, voy a tal lado, no a cualquier comisaría, a la intendencia, andás a saber en dónde. Entonces, que haya un lugar donde el adulto mayor sepa, bueno, acá va, usted denuncia o va la familia. O sea, recordemos lo difícil que es para una persona mayor, muchas veces dependiente de un montón de cuestiones que tienen que ver con su entorno, a veces víctimas de abusos y de también de estafas, que es otro tema que también es muy relevante. Muchas veces no pueden ir, entonces va un vecino, un amigo, un familiar en estas estafas o como tú le decís. Y también van a la policía tiene que ir, que a veces la persona tiene que llegar a la casa, la persona vive sola, tiene que atender. Hay un montón de cosas que no son accesibles y también, o sea, llevan tiempo. Entonces, a veces, un año, 8 meses, es mucho. ¿Y qué se les puede pedir a las empresas públicas o privadas en relación a eso? Porque... Claro, lo que nosotros proponemos es que haya un ente, ¿sí?, con personal capacitado en leyes para los adultos mayores, en que se entiendan los tiempos, en un lugar físico, ¿sí?, que sea, no sé, en un lugar físico, que vos vayas ahí, no a cualquier comisaría, porque ahora tú tenés que hacer una denuncia y vas a la comisaría de tu barrio. Sí, sí. Y ahí están los que fueron, yo qué sé, no sé, de todo el mundo que está haciendo hacer denuncia, el que perdió la cédula, y ahí te toman la denuncia, está. Gente que no está capacitada, como violencia a la mujer, o tenés un lugar para ir, tenés, bueno, más o menos. En el trabajo del acceso a la justicia, porque esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, con una fecha también importante para las personas mayores, que tiene que ver con el 15 de junio, que es el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. Ahí se produce un montón de situaciones, como bien decía Carla, con respecto a lo que pasa con los abusos y maltratos, que pueden ser de un abanico muy grande, digamos, ¿no? Los abusos y maltratos son los que tienen que ver con las estafas, son los que tienen que ver con los pedidos. Sí, que les roben, que les peguen, que no los atiendan, que hay mucho, incluso el trato deshumanizado que puede haber en las empresas. Claro, por investigaciones propias de las diferentes organizaciones, que muchos de los abusos y maltratos que se producen a la persona mayor son intrafamiliares, ¿no? Que es un tema muy delicado. Entonces, y aparte está el abuso físico y el gran abuso psicológico, ¿no? El destrato psicológico creo que es una de las cosas más graves, porque es difícil de verlo, de identificarlo, y sin embargo... Y sobre todo el tema de dónde y de qué forma esa persona mayor puede hacer una denuncia. Como bien muy decía, difícil. Bueno, que además le estás haciendo o a tu hijo, ¿vale? El tema de los lugares, dónde van a hacer la denuncia, cómo hacer la denuncia. En la institución a la que yo pertenezco, desde el año 2006 existía, no existe ahora porque la pandemia ha dejado muchos estragos en este tipo de instituciones, ¿no? Sobre todo con el tema de las personas mayores, pero existía un estudio psicológico, social, jurídico, donde se atendía a las personas mayores, se hacían las denuncias o se le trataba integralmente por medio de un equipo. Y eso es lo que estamos pidiendo cuando pedimos acceso a la justicia. Lo hemos hablado nosotros en esta fecha, 15 de junio, en la propia institución de los derechos humanos se realizó un conversatorio sobre acceso a la justicia de personas mayores. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que haya una capacitación en determinados lugares, por ejemplo, del Ministerio del Interior, ya sea la policía, los jueces, los fiscales, donde se pueda acceder rápidamente, que haya a nivel de la justicia elementos o grupos de trabajo con personas mayores que permitan que hacer un trámite no lleve 2 años, porque 2 años es muchísimo tiempo en las personas mayores, cuando uno hace un trámite que puede ser de incapacidad, de pedidos de
no sé, con respecto a todo lo que puede pasar con el tema de las estafas. No, y además, Jorge, lo que pasa después a nivel de salud mental, ¿no? Porque Totalmente. ese es el gran tema de fondo. No, el tema de salud mental... ¿Cómo quedan afectados esos adultos, no? El tema de salud mental es un tema que tiene que ver con el acceso a la salud, que cuando nosotros hablamos de salud, ponemos mucho énfasis en el tema de salud mental. Tengamos en cuenta que, como bien decía recién, el tema de la pandemia ha dejado consecuencias nefastas con respecto a la salud mental de las personas mayores, ¿no? El tema de la soledad, un tema muy conversado últimamente. Bueno, fíjate lo que pasa con los hogares, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto lamentablemente episodios en los últimos meses. No, tremendo. O incluso un tema que denunciaban, que era que faltaba fiscalización en determinados lugares, sobre todo en el interior, donde hogares funcionaban de manera irregular y cerraban posteriormente. Pero uno se preguntaba también, bueno, ¿qué hacemos con los residentes en ese caso? La cosa es que tú cerras un hogar y se lo devuelven a la familia. Entonces esa familia, ¿tá? Que muchas veces, porque vamos a decir la realidad, este tipo de hogares son que cobran 15, 20 mil pesos, que todos sabemos que con eso, ¿tá? Pero esa gente no puede ir a otro lado. O sea, no, es como cuando tú tenés ese dinero, no tenés otro y no tenés de dónde sacarlo, digo, ya está. Si tú se lo vuelves a devolver a esa familia, o sea, no lo podía cuidar y no lo va a poder siguiendo cuidar. Le estás devolviendo el problema para que vuelva a abrir otro lugar donde lo vuelvan a poner. Y así es un círculo que nunca termina. Esto, ¿qué medidas han podido, ver que se tomaron o por lo pronto en qué está la situación, por ejemplo, de esto, ¿no? De la revisión de los residenciales. Viene hace tiempo, se viene hablando del tema del control, de ver cuáles son las situaciones. Se habló con el tema de bomberos en su momento también, de agilizar todo lo que tenía que ver con los permisos, pero tiene que ver también con otro tipo de cosas, como los derechos, como la calidad de atención. ¿Qué se puede hacer al respecto o qué han podido avanzar después de todas estas circunstancias que han ocurrido? A ver, en realidad que es un tema bien delicado este tema, y es un tema tratado no de ahora, sino desde hace años. Hace años. ¿No? Muchísimo. Hay un tema que tiene que ver con lo que nosotros queremos, es que se hagan las fiscalizaciones que se tienen que hacer, porque no es posible en el año 2018 algunas asociaciones hicimos un estudio, porque como esto de las hicieron un relevamiento. Sí. Un relevamiento, y si yo no me acuerdo mal de los números, porque estamos hablando de en Montevideo, algo de 900 y algo de residencias, o como se le quiere llamar, pero nosotros le llamamos residencias de larga estadía, establecimientos de larga estadía. LPEM. Sí. LPEM. De las cuales 900, solamente 170 estaban habilitadas. Entonces, ahí tuvimos reuniones con MIDES, con Salud Pública, pero hay como una cuestión que es la que siempre discutimos, ¿no? Así como pensamos, estamos hablando ahora en este periodo de gobierno y después viene otro gobierno, o sigue el mismo gobierno, pero los que suben, todo aquello que se hizo lo dejan de lado y entonces empezamos de nuevo, como que hay que empezar siempre de nuevo. En aquel momento yo me acuerdo que tuvimos reuniones importantes, estoy hablando del 2018, de por qué no se enraba las exigencias que pide el MIDES o el Instituto de Personas Mayores con respecto a la residencia y las que pide Salud Pública. Porque de repente Salud Pública habilita por su lado, pero de repente el MIDES que no habilita. Y después está todo el tema de las... capaz que ella puede hablar con mucho más propiedad que yo, digamos, pero también tenemos los compañeros del LPEN, del movimiento LPEN. Hay muchos lugares inhabilitados que son... ¿Hay algún lugar donde hacer denuncias, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, ¿Dónde se pueden hacer las denuncias? De Salud Ese es el Pública. tema. Directamente al MIDES o al Ministerio de O sea, Salud Pública. Ustedes tienen un documento que elaboraron que es Grupo de Trabajo de Personas Mayores, el informe de 2024 para aquellos que quieran informarse un poco más de qué se está tratando este tema y dónde se podrían comunicar, por ejemplo, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, aquellos que por lo que sea quieran participar o saber más o sea, colaborar de alguna La Institución forma. Nacional de Derechos Humanos tiene un lugar de denuncias, de hecho, de cualquier tipo de Cualquier denuncia, tipo de ¿no? violación a los derechos humanos. Porque no nos enfoquemos con el tema que porque mucha gente, eso es digamos, en la generalidad, la Institución de Derechos Humanos habla solamente del pasado reciente, no, la Institución de Derechos Humanos abarca muchos temas. Como y dijimos, bien tiene una unidad dedicada a personas mayores. Y bien importante. Ahora tiene una unidad de personas mayores, pero también hay, digamos,
un estudio jurídico en la Facultad de Derecho, donde también se hacen las denuncias del tema de personas mayores también. Esto que pasaba, que yo dije anteriormente, en las instituciones como a la que yo pertenezco, bueno, se ha decantado el tema del estudio jurídico por los temas de la pandemia, que hizo estragos con el personal y con la propia gente que ya ni siquiera acudía a hacer denuncias. Recientemente, a través de mucho esfuerzo que hizo el Consejo Asesor de Personas Mayores que funciona en la Intendencia de Montevideo y con la anuencia de la Intendenta y de la Dirección de Desarrollo Social, se creó y de la Secretaría de Personas Mayores de Intendencia hay un lugar donde hacer denuncias, sobre todo del tema de abuso y maltrato de personas mayores. Muy importante. Sí, el otro día dijeron en la Intendencia, Sí, estábamos claro. en la presentación y había un Claro. representante Bien, de ese grupo de la Intendencia. Eso funciona desde fines del 23, ¿no? En la Intendencia. Yo ahora no tengo los números de teléfono, pues se puede hacer hasta las denuncias telefónicamente y ahí, o si no personalmente, donde atienden integralmente. Es un servicio que se ha dedicado también, se ha logrado ponerlo a través de las policlínicas de la Intendencia para que la gente no tenga que trasladarse solamente al anexo de la Intendencia ahí en Soriano, sino estamos hablando de Montevideo. ¿Por qué esto que nosotros hablamos de Montevideo? Esto se En el replica interior. Totalmente, tremendamente. Jorge. Es más que válido ese apunte y bueno, no va a faltar seguramente oportunidad de volver a conversar tanto contigo, Jorge, como contigo, Carla, así Muchas que gracias. más que agradecidos aquí en Modo País. de Valor. Igualmente, contrario. igualmente, Un gusto haber nosotros estado. un gusto. Muchísimas gracias.